ustedes en el libro y en clase, que nos habla realmente de cómo cambia la fuerza de gravedad conforme nosotros nos acercamos o nos distanciamos de un cuerpo. Y esa relación sigue esta ecuación de aquí, como ven aquí, ahí está. Sabemos que la fuerza de gravitación es igual a la constante la constante universal de gravitación por la masa de un objeto por la masa de un segundo objeto y sobre la distancia que los separa al cuadrado. Belleza. ¿Qué explica eso? Esto nos explica, según Newton, cómo cambia la gravedad conforme nosotros estamos lejos o cerca de algo. Por ejemplo, él notó, que imagínense que es el ejemplo de la manzana cuando le cayó en la cabeza, él notó que mientras más lejos el cuerpo está de otro cuerpo, más lenta es su atracción. Y dado su atracción, más lenta o más pequeña es su fuerza de atracción. Entonces, tenemos que la gráfica de fuerza gravitacional versus distancia se ve algo así. Ya esto tiende a cero. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Imagínense que estas cosas fueran imanes. ¿Ya qué es lo que pasa cuando tenemos imanes juntos? Estos tipos se van a atraer de una forma bastante bestial, ¿no? Bastante grande. Y básicamente es lo mismo. De hecho, los que hayan visto un poco de cargas en colegio se dan cuenta que la fórmula para atracción magnética o repulsión magnética, eso es la misma. No solo que hay es una constante. Ahí, pero es una constante con K, cualquiera. La carga de un objeto, la carga de otro objeto, y esa misma distancia que los separa al cuadrado. ¿Por qué? Porque ambas describen el mismo comportamiento. Es decir, mientras más cerca estamos, la carga, perdón, y la fuerza de atracción es mucho mayor. En cambio, mientras más nos alejamos, esta fuerza poco a poco se reduce. Y cuando estemos en el infinito, básicamente la fuerza es de cero. Mucho palabrería. ¿Qué es lo que nos importa de este capítulo? En gravitación realmente nos importa, uno, entender esta ecuación, dos, entender qué es un campo de aceleración gravitacional, tres, lo que se conoce como fuerza de escape, y por último, la energía de gravitación, que lo vamos a ver obviamente después de haber introducido energía. Entonces, nada, vamos con la primera parte. Entender la ecuación. ¿Qué les dije? Es el comportamiento de esto. Los dos objetos se acercan, entonces su fuerza de atracción es más grande, y caso contrario, se alejan, entonces su fuerza de atracción es más pequeña, porque no tienen algo que los atraiga. Básicamente les di ecuación de nuevo. ¿Cómo lo entendemos de una forma bastante vaga y sencilla como son todas mis clases? Estamos aquí en la Tierra, obviamente, vivimos aquí en este planeta. Nosotros estamos de un lado, déjenme dibujar esto. Esto vendría a ser Estados Unidos, ahí todo bien, digamos, ya. Nosotros estamos de este lado, ¿no? Vamos a asumir que ustedes conocieron una persona, no sé, digamos que está por Francia, digamos que está de este lado, digamos que existe algo de este lado para empezar. Pero nosotros estamos del otro lado. ¿Qué es lo que sucede con esa relación a distancia, chicos? ¿Dura o no dura? No dura. No dura, ¿por qué? Porque aunque ambos se quieren, digamos que es la carga esa, y ambos tengan bonitos sentimientos, la distancia entre ambos es tan grande que, flaco, eso no sirve. Casi no hay atracción entre los dos. Por más que tengan masa, ahí ellos no se atraen. ¿Por qué? Porque la distancia es muy grande, básicamente tiende a cero. Y algo más que también hay que rescatar de esta ecuación es que obviamente, nosotros sabemos que conocemos esta frase, de, tenemos masa, entonces tenemos peso, y vamos a ver que eso es una mentira. Casi nunca es una mentira, pero hay casos específicos en los que sí. Dicho eso, vemos que esta ecuación tiene un radio, no, abajo está el radio. Ese radio, ¿qué nos indica? Ya, porque lo más común no es medir la atracción entre dos objetos, sino la atracción entre un objeto y la Tierra. Entonces, esto de aquí es la cosa que nosotros conocemos como peso. La vieja confiable, masa por gravedad. ¿Qué viene a ser este elemento aquí? Esta masa viene a ser la masa de unos dos elementos. Podemos ponerla como masa uno, masa 2, da igual, estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo que vamos a es que nosotros conocemos que peso es igual a constante gravitacional, masa uno, masa 2 sobre distancia de separación al cuadrado. Pues nosotros estamos hablando de planetas, porque es lo que vamos a hacer. Muchas veces nos darán el radio del planeta y nos pedirán que midamos la aceleración de la gravedad o el peso en la superficie. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que coger este radio como la medida desde el centro de ese planeta
hasta donde sea que nos digan a nosotros que midamos. Ya. Dicho eso, nosotros habíamos tenido también esta ecuación, con el masa, esto es igual a masa 1 por gravedad. Y aquí nos vamos a meter con la segunda parte que hay que entender, que es cómo funciona un campo gravitacional. ¿Qué es esta cosa realmente? Si nosotros nos damos cuenta, aquí lo que podemos hacer, imagínense que la masa 2 es la Tierra, y de hecho la vamos a poner así. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplificar la masa de la cosa que estamos analizando, no porque solo queremos calcular cuál es la aceleración de la gravedad. Tenemos entonces que gravedad va a ser igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra o la masa de realmente cualquier masa que estamos analizando. No estamos viendo cómo se atrae una cosa hacia otra. Y esto sobre ese mismo radio al cuadrado. Nosotros vemos una fórmula aquí, pero nosotros conocemos gravedad como 9.8 metros segundos al cuadrado. ¿Por qué nosotros podemos asegurar esto y a la vez esto? Ya, una vez más, este radio es el radio de la Tierra. Ya, ¿qué es lo que les dicen ustedes? Se dan cuenta que en algunos ejercicios le dicen asuma gravedad 9.8. Y no es solo porque en el examen ustedes les van a dar otro valor, sino porque los autores de los libros están conscientes de que un edificio, ¿qué va a tener? Vamos a suponer que un edificio súper alto, ya que tiene 200 metros. Veis, tenemos 200 metros de altura y nosotros queremos lanzar algo desde aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Este radio está cambiando, ¿no? ¿Cambia respecto a qué? Cambia respecto al radio de la Tierra, es decir, esta distancia radial es mayor a la distancia radial que nosotros usamos normalmente. ¿Qué sucede ahora? Sucede ahora que en el radio de la Tierra es tan grande que un aumento de altura de 200 metros, 300 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, a esto no le hacen ni cosquillas. Entonces, por eso es que nosotros asumimos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado en la Tierra, sea cual sea la altura en la que estemos. ¿Por qué? Porque esas alturas que nosotros estamos haciendo son una tontería en comparación a todas las cifras estas. Es decir, no va a cambiar por más que nosotros le metamos altura. Obviamente, si ustedes se van a 2 veces radio de la Tierra, 3 veces radio de la Tierra, ahí sí va a cambiar, no porque esas son cantidades bestiales. Lo que hago es que cantidades comunes de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 200 metros, no le hacen cosquillas a esta ecuación y por eso tenemos que la gravedad en la superficie de la Tierra es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Entendido, chicos? Simón, Sí, veis. Dicho eso, creo que todos hemos escuchado, no al menos en películas, el término gravedad cero o 0G. ¿Eso qué creen que implique? ¿Gravedad que cero o...? Dime, que no dime. hay fuerza, que no hay fuerza de atracción. Creo. Y eso. Ujú. ¿Cuál es la gravedad en la Luna, chicos? Una vez más, fíjense en películas. ¿Qué es lo que les dicen la gravedad de la Luna? Vamos. Mande, ¿Cuál mande, es la gravedad en la Luna? no hay No, no, gravedad. no, basándonos en películas. En efecto, ¿qué te dicen? Te dicen que en la Luna la gravedad es igual a cero. Pero, ¿realmente es cero o simplemente es una comparación absurda? Ya, vamos a decir que simplemente es una comparación absurda. ¿Por qué? Porque la Luna tiene una fracción de la masa que tiene la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la masa disminuye? Entonces mi gravedad disminuye también. Y por eso es que la gravedad en la Luna se siente menos. Creo que en Marte también es un poco menos que en la Tierra. Lo que voy es que el término gravedad cero no existe para cuerpos que tienen masa. ¿Por qué? Porque la gravedad de la Luna, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la constante, una vez más, la constante universal de gravitación. Este caso sería por la masa de la Luna sobre el radio de la Luna al cuadrado. Y, una vez más, esto aquí va a ser un valor numérico. No va a ser 9.8, pero tampoco va a ser cero, va a ser un valor intermedio. Entonces, el término este de gravedad cero no existe a menos que estemos hablando de cosas al infinito. ¿Ya? ¿Estamos bien? Simón. Ok, perfecto. Asumamos que sí. Dicho eso, nada, se dan cuenta que hay una parte del libro, creo que es la astronomía. Astronomía, sí. Bueno, em, donde les dicen que hay una tabla que tiene todos los valores de masas y radios de distintos planetas. Ustedes realmente tienen que aprender eso. Ya las masas y radios se los van a dar los profesores. Lo único que ustedes tienen que aprenderse es la constante esta de gravitación, ya que creo que es 6.67 por 10 a la menos 24. No sé, me parece. Es más, vamos a googlearla. Ya que estamos ahí. Constante de gravitación.
Estoy bien, estoy mal, ya lo veremos. 6.67 por 10 a la menos 11. Ya, pero me fui con unos decimales de más. Pero es lo único que ustedes tienen que aprender, una vez más, porque eso ustedes lo van a usar en todas las ecuaciones que tengan que ver con gravitación. Y ahora vamos a analizar el tercer caso, o el tercer punto que hay que aprender de este tema, y es ver qué es lo que sucede cuando la distancia va al infinito. ¿Qué es lo que creen que sucede cuando la distancia va al infinito? ¿Y distancia de qué? Ya, vamos a tomar eso, bueno, pero vamos a hacer eso más claro. Nosotros vamos a tener un sistema solar tranquilo que está conformado por un sol y miles de millones de trillones kilómetros más lejos vamos a tener una basura espacial. ¿Ya? Un meteorito. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si la distancia tiende al infinito, ¿qué es lo que sucede con la fuerza de atracción? Pero casi no hay. José, No hay. casi no hay. O cuando esto ya, literalmente, cuando el ejercicio dice tiende al infinito, entonces, ¿qué es lo que se hace? Como esto tiende al infinito, es un pedazo muy grande, entonces toda la ecuación se hace cero. Por lo tanto, aunque nosotros tenemos masa, ahí ya no tenemos peso. Ya, cuando estamos hablando de gravitación, es la única excepción donde nosotros ya no podemos decir tenemos masa, no tenemos peso. ¿Por qué? Porque la atracción ya se hizo cero, porque el radio es muy grande. Y aparte de que es muy grande, lo elevan al cuadrado, se hace mucho más grande todavía. Entonces, es como si tengan una pizza y la estén dividiendo entre 800, 400, 1000 personas. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? La porción que le toca a cada uno es básicamente lo que se quedó pegado al cuchillo, nada más. ¿Ya? La división se hace cero, básicamente. Dicho eso también, cuando ustedes estén trabajando en gravitación, lo que tienen que recordar es que la atracción se da por igual. La tercera ley de Newton. Vamos a asumir ahora que la distancia ya no es tan grande. De hecho, vamos a hacer un ejemplo 4. Un caso 4. Vamos a tener nosotros dos objetos flotando en el espacio. Tenemos un planeta y un asteroide que nos amenaza con matarnos cada 2 años. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos dos masas en el espacio. Perfecto, es lo que dijimos. Entonces, esta masa que es más pequeña, que no es más, es un asteroide, nosotros sabemos que de cabeza se va a sentir atraído a la Tierra, ¿no? Belleza. Nosotros sabemos entonces que esto aquí es lo que conocemos como peso. Y no es más, el peso es atracción. Entonces, aquí ustedes en este capítulo no van a dibujar el peso hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada que me atraiga. ¿Ya? Entonces, la atracción siempre se dibuja hacia el otro cuerpo. Dicho eso, ¿qué creen que es lo que pase con la Tierra? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Proyección y acción. En efecto, ¿eso qué implica? Implica que la Tierra también se va a sentir atraída hacia el resorte, perdón, hacia el asteroide este. Teniendo en cuenta eso, ustedes pueden decirle a esa chica que sí, ella se siente atraída hacia ustedes sin que ella lo sepa. ¿Por qué? Solo por esta parte de gravitación, pero hay nada más. ¿Ya? Ahora quizá algunos me digan belleza, pero yo no tengo como que solo una persona, tengo más. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos sistemas, no se puede decir sistemas estelares, simplemente sistemas de varias masas, lo que nosotros vamos a tener es que se generan varias fuerzas de atracción. Es decir, si nombramos a este objeto 1, a este 2, a este 3, ¿qué sería este peso de aquí? Perdón. Sería el peso de 1 a 2, este del 2 a 1. Y porque hay una masa más en mi sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Belleza. También se va a sentir atraída para allá. Una vez más, acción-reacción, el de aquí también. Y pueden hacerse la idea de que esto es como el meme de los Spider-Man apuntándose. Ya, siempre que nosotros digamos masas en un sistema, una va a estar siendo atraída a la otra y viceversa. Esto aplica para todas las masas envueltas en nuestro sistema. ¿Ya? ¿Entendido eso? Sí. Eso te iba a Sí. preguntar, porque pensaba que solo se iban a traer hasta a la de mayor masa y no se iban a traer a la de menor masa, pero ya vi que dibujaste. Ya, sí. Y ahora, ¿por qué piensas eso? Porque me dirás, sabes, yo tengo aquí una pelota, no, me voy a poner de lado ya. Estoy aquí, pero esta vaina se va hacia el suelo, no se va hacia mí. ¿Por qué no se va a traer hacia ti? Esta vaina no se va a traer hacia ti porque la masa de la Tierra es mucho mayor que la masa que tú tienes. Entonces, ¿qué analogía estúpida le podemos hacer a eso? Aquí tenemos a alguien humilde, tranquilo, que estudia en SPOL, una universidad pública. En cambio, tenemos al
pobre pana que se va cada vacaciones a Disney, que tiene carros y aparte tiene buena beca, tiene estudios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una persona te va a ver a ti también, pero el otro le va a jalar más. Ya, entonces, vamos a que estamos una más en este juego de aquí. Ya, siempre que nosotros tenemos masa, vamos a tener una atracción entre los cuerpos, pero el que sea más grande va a ganar, pero el que este atraiga más no implica el que el otro no atraiga también. ¿Ya? Es más, una pelotita, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a sentir atraída hacia una masa que es la Tierra, que tiene billones de kilos, o a mí que tengo, ¿cuánto está pesando? Como 72 kilos. Obviamente se va que tiene más. ¿Ya? Es simplemente eso ahí. Y habiendo dicho eso, tenemos que esto a su vez lo que genera es un campo gravitacional y un campo de atracción. Vamos a asumir que este de aquí es el cuerpo que tiene mayor masa de los tres. Entonces, siendo que tiene mayor masa de los tres, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que este, obviamente, los va a atraer a los otros, pero a su vez, estos se van a ver atraídos hacia sí mismos, pero en menor escala. ¿Por qué? Porque el otro tiene una fuerza más grande. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Cómo se Sí, hace Reinazo? Listo. ¿Qué más tenemos que aprender? Ya. Quizás lo más difícil de este capítulo de gravitación sea para ustedes entender una órbita, ya, y la velocidad de escape. Entonces, vale, yo tengo esta vaina aquí arriba. Ya. Entonces, para meternos a eso, quiero mostrarles primero un video. Ya. Creo que todos habremos visto clips de esta vaina, en el tipo que se lanzó desde un cohete, una nave espacial, una estación, lo que sea, hasta la Tierra, que prácticamente en caída libre. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aparte de que el video es chévere, vamos a ver cómo esta persona poco a poco gana velocidad, obviamente porque está en cero, baja, empieza a ganar velocidad. Y por un lado vamos a ver cómo la velocidad llega, dado un punto, va a permanecer constante. Ya, y esto es un ejemplo de lo que es la velocidad terminal. Que no tiene nada que ver con lo demás, sí, pero quería hacer un énfasis porque básicamente no les mostré videos de eso. Y otro también es que, ¿qué es lo que sucede? La persona está bastante alta, entonces a la altura en la que está, que incluso ya se puede ver la curvatura de la Tierra, ya la gravedad ahí es diferente a 9.8. ¿Por qué? Porque el radio ahí sí ya es considerable. ¿Ok? Dicho eso, vamos a ver cómo cae este man. Más adelante están los números de sus pulsaciones. Aquí están. Pulsaciones, velocidad que tiene él en el aire. Y no sé, me da fue chévere haberme encontrado con eso hace rato. Bien, ahí está. Su velocidad prácticamente ya fue de 800 y algo. Como que la máxima. Aquí empieza a dar vueltas, un poco de inestabilidad. Ya explicaremos eso cuando veamos fluidos. Pero lo que voy es que lo que ustedes están viendo realmente ocurre. Ya no es simplemente palabrería, simplemente alguien se inventó, no. Las cosas aquí realmente ocurren. ¿Ya? Quitando eso del camino y volviendo a gravitación, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos uno de los shows más controversiales que han existido. Realmente tiene bastante humor negro esta cosa, pero no sé, este clip me encanta para eso. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente esto es mofa, es burla. Creo que obviamente entendemos a qué tema. El punto es que Peter tiene tanta masa, tanta gordura, que lo que hace es tener un campo gravitacional hacia él. Y como nos damos cuenta, los objetos que están a su alrededor orbitan. Ya, la órbita no es nada más que un movimiento circular alrededor de otro cuerpo. Entonces, quizá algunos se estén pensando, no sé cómo dice yo hace bastante tiempo, ¿por qué las cosas no caen? No, por ejemplo, ¿de qué está rodeada la Tierra en estos momentos? Está rodeada de satélites, ¿no? Tenemos una estación internacional por ahí, entonces, digamos ustedes, chicos, ¿por qué creen que tanto la Estación Espacial Internacional como los satélites y todo lo que tenemos ahí no se cae la Tierra? ¿Qué es lo que ven aquí? Aquí vemos la Tierra, ya, ahí toda fea, contaminada y eso, pero estas cosas aquí, los satélites y la estación, todos tienen masa, ¿no? Entonces, tenemos masa, la distancia, si bien es grande, no es infinita, por tanto aquí todavía hay atracción. Lo que quiero decir es que todos estos objetos se sienten atraídos a la Tierra. No creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y teniendo que estos objetos se sienten atraídos a la Tierra,
Entonces, ¿por qué creen ustedes que no nos caen satélites cada 2, 3 minutos? Chicos, vamos. ¿Qué es lo que vienen los objetos aquí? Ya va en órbita circular, pero ¿cómo nosotros hacíamos que las cosas den vueltas en círculos? ¿Qué es lo que deben tener? Deben tener velocidad, y como estén en velocidad y están yendo en un círculo, ¿qué provoca eso? Aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, no es más, las órbitas no son nada más que trayectorias circulares, o asumen circulares para ustedes, donde estos objetos lo que tienen es una velocidad. Como estoy diciendo, efecto de esta velocidad, lo que se genera es una fuerza centrípeta. ¿Y hacia dónde va esa fuerza centrípeta? Hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que los objetos no nos caen encima, los satélites, la estación S, los cohetes que se lanzan a cada rato, no nos caen encima. ¿Por qué? Porque estos salen con una velocidad tangencial a la Tierra, tal que adquieren una fuerza centrípeta que se iguala al peso. Y como se iguala al peso, entonces nosotros ya estamos en órbita, estamos en equilibrio. Y dado que estamos en ese equilibrio, simplemente nos dedicamos a dar vueltas y nada cae de vuelta a la Tierra. ¿Bien? Ahora se pueden hacer ya también que cuando un cohete falla, pierde velocidad, con un satélite ya se queda sin combustible, sin energía, lo que sea, obviamente se reduce su velocidad, por lo tanto se reduce su fuerza centrípeta. ¿Y eso en qué deriva? Deriva en que el peso le gana fuerza centrípeta, por lo que al final sí terminan cayendo. ¿Ya? ¿Entendido eso? Sí. Ok. Entonces, algunos se preguntan, ves, hablaste todo, pero ¿qué saco yo de todo lo que dijiste? Lo que estamos diciendo aquí es que a nosotros nos importa encontrar esta velocidad. ¿Ya? Esta velocidad se conoce como velocidad de órbita o también velocidad de escape. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir a veces? Nos van a pedir encuentre la velocidad de órbita a tal altura. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos usar los conceptos. ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que este objeto se mueve con una velocidad perfecta y como se mueve en trayectoria circular, entonces genera una fuerza centrípeta que igual al peso. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo sumatoria de fuerzas en y, entre comillas, porque estamos inclinados, es igual a cero. Por lo tanto, fuerza centrípeta menos peso igual a cero. ¿Ok? Belleza, estamos bien. ¿Qué más? Fuerza centrípeta, ¿qué era? Era masa por aceleración centrípeta, y a su vez, aceleración centrípeta de relaciona con velocidades, velocidad al cuadrado sobre radio, ¿no? ¿Peso qué es? Nosotros en gravitación ya no podemos poner simplemente que es masa gravedad. Dicho eso, vamos a poner siempre la ecuación de gravitación, es decir, constante gravitacional, masa del objeto, masa del objeto que está orbitando, que en este caso es la Tierra, sobre un radio al cuadrado. Una vez más, este radio no es nada más que la distancia que separa a nuestro objeto desde el centro geométrico del objeto que estamos orbitando, es decir, esto de aquí. Ahora, quizá algunos se den cuenta directamente. Yo estoy usando aquí la misma, bueno, el mismo símbolo de radio que acá. ¿Por qué creen que es eso? ¿En torno a qué orbita la estación en esta? ¿Orbita en un punto, pero orbita respecto a un punto de la superficie terrestre o orbita respecto al centro de la Tierra? Chicos, Al centro de la Tierra. en efecto. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que este radio de órbita es el mismo radio que nosotros usamos acá. ¿Por qué? Porque una vez más, este radio es lo que separa el centro de nuestro planeta perdón, hasta el centro de la cosa esta que está orbitando o que tenemos, al que estamos en análisis. Teniendo eso, sabemos entonces que estas dos son iguales. Por lo tanto, podemos simplificar esa cosa ahí, podemos simplificar un radio, nos deshacemos de la masa de nuestro objeto y ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que la velocidad de órbita o velocidad de escape va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la raíz de gravedad por la masa de mi planeta, perdón, constante gravitacional por la masa de mi planeta y sobre el radio de separación hasta donde yo estoy. ¿Ya?
Entonces, dicho esto de aquí, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que intentamos expresar? Lo que intentamos expresar aquí es que mientras más cerca estemos de la Tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Más fuerte es el peso, no más fuerte la atracción esta. Y si nosotros queremos ponernos a flotar, estar en la superficie de la Tierra, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir a una velocidad bastante bestial tangencialmente. ¿Bien? Pero a medida que nosotros nos alejamos, ¿qué pasa? El radio disminuye, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Perdón, a lo que nosotros nos alejamos, el radio aumenta, por lo tanto, toda esta fracción disminuye. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que mientras más alejados estemos, menos velocidad vamos a necesitar para orbitar un planeta, un objeto. ¿Por qué? Porque la atracción, ¿qué es lo que sucede cuando aumenta la distancia? La atracción se hace cada vez menor. Por lo tanto, estamos diciendo que las cosas tienen sentido, ¿no? Ya todo está correlacionado. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Sí, chicos? Ya, asumo que sí. Algo más que tienen que saber aquí es que cuando ustedes tratan ejercicios al infinito, una vez más, que el radio sea infinito implica que toda esta fracción sea cero. Y lo que nos indica es que cuando nosotros ya estamos al infinito, nosotros necesitamos una velocidad de 0 metros por segundo para orbitar un objeto. No, el objeto este que está hasta el infinito. ¿Por qué? Porque realmente, si este objeto ya no nos atrae, entonces ya no tenemos que escapar de él. Ya, básicamente eso es lo que nos dice la ecuación cuando nos vamos al infinito. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, básicamente con eso se resume el capítulo de gravitación. Como les dije, solo nos falta calcular la energía o el trabajo que se tiene que hacer para llevar las cosas al infinito o hasta cierta distancia. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para hacerlo tenemos que meternos con energía. Ya, así que lo hacemos. ¿Alguien me puede decir qué es energía, qué es trabajo? ¿Cuántos tipos existen? ¿Sí, no? Nosotros tenemos, no, por definición, que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y es entonces. Ah, F, pero me dijeron, sí, me dijeron que en Durán se le fue la luz. Pero bueno, entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la capacidad de poder nosotros trasladar una masa, un objeto, una cierta distancia, aplicando una cierta fuerza. Ya, entonces, si nos basamos en la definición, nosotros tenemos que trabajo, lo que es básicamente lo mismo que energía, es un equivalente, es igual a fuerza punto desplazamiento. O si queremos ser más formales, nosotros tenemos que trabajo, que de ahora en adelante vamos a usar trabajo con esta W punto aguda, va a ser igual al integral de fuerza punto desplazamiento. ¿Por qué? Porque ya veremos que a veces cuando las fuerzas son variables o la distancia es algo variable, ya veremos cómo se trata eso, es mejor trabajarnos con fracciones, pero trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo de cálculo que hemos visto todo este tiempo. Obviamente, si esta cosa es constante, ¿qué es lo que sucede? La fuerza sale de la ecuación y ¿qué nos queda? Nos queda fuerza por integral de dr, que sería nada más r o desplazamiento, y ahí queda lo que nosotros conocemos desde el colegio. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir cuáles son los tres tipos de energía más comunes, vamos a definir también cómo se escapa la energía a un sistema, vamos a estudiar la electrodinámica y obviamente ejemplos prácticos. Dicho eso, nosotros tenemos que existen dos grandes grupos de energía, ¿ya? La energía potencial, que se denota con la letra U, y la energía cinética, que se denota con la letra K. Entonces, creo que todos conocemos las fórmulas de dónde salen. En el caso de energía potencial, ¿qué es? Perdón, potencial gravitacional, esto es igual a mgh. Para el caso de energía potencial elástica, sabemos que es un medio constante de elasticidad por desplazamiento, entre comillas, o mejor dicho, alargamiento al cuadrado. Y en cinética, en cambio, sabemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, los que sean repetidores sabrán que esta es una verdad a medias porque cinética se divide en dos partes, pero esta segunda parte la veremos en segundo parcial. Dicho eso, para acostumbrarnos una vez, vamos a tener que esta cinética traslacional. Ya, porque todo lo que nosotros hemos visto es simplemente traslación, no rotación, que es lo que vemos en segundo parcial, y eso tiene su energía aparte.
Dicho eso, no es más, estas ecuaciones las conocemos de colegio, algunos están familiarizados, estarán bien, pero otros estarán mal, no saben de dónde salió esta cosa. Entonces, vamos a demostrarlas, ¿sí? En el libro están las demostraciones igualmente, pero yo como siempre ya saben, me gusta demostrar, así que lo hacemos. Vamos a partir con la potencial gravitacional, ¿ya? Nosotros para energía potencial gravitacional, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que es mgh, pero ¿de dónde sale? Nosotros tenemos que esto sale de definición. Entonces la definición, nos dice que es integral de fuerza punto distancia, pero, o desplazamiento. Belleza. Tenemos entonces que, ¿qué es lo que va a pasar con esto? La fuerza, ¿qué fuerza se usa? Estamos hablando de potencial gravitacional, estamos hablando de peso. El peso, una vez más, en la superficie de la Tierra, en la mayoría de casos, es constante. Entonces tenemos masa gravedad por integral de dr. Y por último, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que esta integral de aquí nos da un desplazamiento vertical o lo que nosotros conocemos como altura. ¿Ya? Ya vamos a ver realmente cómo se trabaja esto, porque hay una consideración de signos, una consideración matemática por ahí, pero básicamente se encuentra que de aquí nace el MGH. ¿Ya? Dicho eso, nos vamos ahora con energía cinética y luego nos vamos con energía potencial elástica. Tenemos entonces energía potencial cinética, pero energía cinética es esto de aquí, pero ¿dónde nace? Una vez más. Nosotros tenemos la definición que nos dice que es la integral de fuerza punto desplazamiento, ¿no? En este caso vamos a usar un de x y vamos a ver por qué. Ahora, ¿fuerza qué es? Si fuerza es fuerza neta, y además la energía cinética trabaja con fuerza neta, tenemos entonces que esto se traduce a masa por aceleración y de x. Y de eso que conocemos, conocemos que la masa es constante, ¿no? Entonces la masa sale de mi integral. Ahí es, tenemos masa por integral de aceleración de x. ¿Qué es lo que conocemos de esto? Nosotros conocemos por el artificio que esto cómo se traduce. Nosotros tenemos aceleración igual a dv sobre dt, multiplicando esto por dx sobre dx, perdón, dx sobre dx. Entonces nos queda que la aceleración por dx no es nada más que b dv. Dicho eso, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que esto está aquí abajo, por lo tanto podemos reemplazarlo del otro lado también. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda b dv. Y una vez más, ¿qué es esto? Esto es simplemente la integral de un polinomio. Entonces, esto nos da masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y, obviamente, reordenando esto, ¿qué nos queda? Nos queda que energía cinética es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. ¿Ya? Y por último, y de forma similar, tenemos energía elástica. Yo les había comentado que nosotros en dinámica casi no trabajamos con resortes, precisamente porque la aceleración de resortes es bastante complicada de medir porque es un derivado, ustedes apenas saben trabajar uno. Entonces, nosotros, donde sí trabajamos resortes, esa es energía. Entonces, veamos de dónde nace esa fórmula. Para la energía potencial elástica, nosotros tenemos el mismo fundamento. Ya, integral de F punto desplazamiento. En este caso, ¿nuestra fuerza qué es? Nuestra fuerza es fuerza elástica. No estamos hablando en elástico, entonces fuerza elástica. Y sabemos que la fuerza elástica no es nada más que K por X. Y para fines prácticos vamos a cambiar ese dr por un dx. Esta constante de aquí, ¿qué es? Es una constante. Entonces, una vez más, sale de mi integral. Por lo tanto, me queda x de x, una vez más, igual que la velocidad. Eso se transforma a un medio de k por delta x al cuadrado. Delta x, una vez más, no es nada más que el cambio de la longitud de mi elástico. Dicho eso, chicos, estamos claros de dónde salen todas estas fórmulas. Preguntas. ¿Todo bien? Y todo bien. Belleza. Perfecto. Y ahora, vamos a definir qué es la energía potencial y qué es la cinética, ¿no? Porque ahorita simplemente vimos cómo se trabajan con las fórmulas y una demostración vaga. Si ustedes buscan bibliografía, libros, internet, lo que les dicen es que la energía cinética es la energía del movimiento. ¿Movimiento como qué? Movimiento como esta pelota que estoy lanzando, está rebotando, le pegó a la computadora. Ya, es decir, todas las cosas que se mueven tienen energía cinética. Y por eso, siempre que ustedes en un ejercicio vean que algo se está moviendo, tiene una rapidez, está cayendo, ¿eso qué implica? Implica siempre que hay energía cinética. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Ahora, los que sean más arriesgados, que se metan a leer el libro, internet, lo que sea,
Encontrarán que la energía cinética también nosotros la encontramos en sonido, en calor y ¿qué más? Y deformaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué es el calor? El calor no es nada más que la excitación o movimiento de las partículas dentro de un sistema, de una masa. Es decir, son como que cientos de pelotitas dando vueltas, pegándose unas contra otras. Es decir, nosotros el calor no lo tenemos o lo entendemos nada más como el movimiento en conjunto de bastantes partículas. ¿Y eso qué es? Es energía cinética. Ahora, también mencioné sonido, porque ¿el sonido qué es? El sonido no es nada más que el movimiento de una onda de aire. Ya, y son ondas de presión. Creo que asimismo en internet lo que sea lo van a encontrar. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que las moléculas de aire, ¿qué pasa? Se sienten empujadas por una presión, entonces se mueven, y al moverse, ¿qué pasa? Tiene energía cinética. Entonces, una vez más, cinética implica siempre movimiento implica siempre cinética. Teniendo eso en claro, parte que es la más sencilla, vamos a definir energía potencial. La energía potencial se dice que es esa energía que solo depende de las coordenadas. Ahora, algunos de ustedes, chicos, con esa definición vaga de que solo depende de las coordenadas, no es más, está en el libro. ¿Entiende qué significa la energía potencial? Yo creo que no, ¿verdad? De hecho, a mí me costó trabajo también entenderlo para poder explicarlo. ¿No? Ok, tranquilos. Cuando nosotros nos dicen que la energía potencial depende solo de las coordenadas, lo que nos dice es que, veamos la fórmula. Ya, energía potencial gravitacional, ¿qué depende? Depende de mi altura, no de la masa, no depende de la gravedad quizá, porque ya sabemos cómo la gravedad cambia con respecto a la altura, ya veremos cómo se trabaja eso en energía, pero el mayor factor para la energía potencial es la altura, ¿no? ¿Y la altura cómo la medimos? ¿Cómo medimos nosotros altura, chicos, en cinemática? ¿Qué es lo que les decía siempre? Tienen su dibujito, puedo ser perfecto, ustedes pueden poner su sistema de referencia donde sea que les dé la gana, siempre y cuando ustedes lo pongan en algún lado. Entonces, si nosotros tenemos una partícula aquí y medimos nuestra energía potencial respecto aquí abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir que esto tiene una altura h. Nosotros sabemos entonces que la energía potencial respecto al punto 1 va a ser igual a mgh, ¿no? Belleza, perfecto. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo pongo mi punto de coordenadas de y igual a 0, mi punto de referencia, justo donde está mi partícula? ¿Qué sucede ahora, chicos? ¿Cuál es mi nueva energía potencial? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque mi altura de aquí es cero, ¿no? Donde está el objeto, donde yo marco mi altura es cero. ¿Y esto qué implica? Implica que mi energía potencial, ¿qué es lo que pasó? Cambió su valor, ¿por qué? Porque cambié mis coordenadas, es decir, se cumple la teoría y por fin se puede entender ese concepto de ahí. ¿Bien? Teniendo eso claro, quiero ver si ustedes me pueden explicar por qué la energía elástica también depende de las coordenadas. Y para eso vamos a mostrar un sistema de dos resortes. Ya, algo sencillo. Tenemos un resorte aquí. Vamos a decir que está estirado. Bueno, vamos a poner aquí que está con distancia de longitud natural. Ya vamos a explicar eso también. Y vamos a tenerlo por aquí, el mismo resorte, pero estirado. Entonces, ¿cómo ustedes creen que pueden medir la energía elástica de un resorte? Ahí está la fórmula. 1 medio K delta L al cuadrado. ¿De qué depende mi delta L? ¿Qué es mi delta L para empezar? Mi delta L es mi estiramiento. O cuando hablemos de resortes en compresión, es mi compresión. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica simplemente la diferencia entre mi longitud natural y mi longitud final, sea cual esta sea, ¿no? Porque no es más, se puede recoger, por lo tanto también existe una diferencia, ¿ya? Dicho eso, entonces, ¿qué es la longitud natural de algo? Tenemos que la longitud natural de un objeto, perdón, estoy buscando algo, es, ¿dónde está? Es la longitud que tiene mi elástico cuando yo no le estoy aplicando ninguna fuerza. Es decir, por ejemplo, no es más, la vieja confiable, esta banda elástica, ¿qué longitud natural tiene? Yo le pongo como unos 40 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si yo lo dejo con su longitud natural, ¿qué pasa con mi delta L? Delta L es igual a longitud final menos longitud inicial, o la longitud natural, de forma que si mi longitud final es igual a la natural porque no le he hecho nada, ¿qué es lo que sucede? Esto es ese cero, ¿y eso qué me indica? Me indica que
mi elástico, si está relajado, él no tiene energía. ¿Por qué no tiene energía? Porque no está siendo molestado. Sus partículas están quietas, tranquilas, no almacena energía. Ya, pero tan pronto como yo cambio su longitud, ¿qué es lo que pasa? Aumenta su energía. ¿Por qué? Porque delta L ahora está aumentando. ¿Bien? Dicho eso, nosotros decimos que la energía potencial elástica es potencial y depende de las coordenadas. ¿Por qué? Porque nosotros medimos la longitud final en base a un sistema de coordenadas. Quizá en una dimensión no es tan sencillo, pero quizá en una dimensión, o sea, no es tan sencillo de comprender porque no se lo ve difícil. Lo difícil, y cuando realmente lo entendemos, es cuando nos ponen un ejercicio que es en 3 dimensiones de un resorte. El que de hecho lo pusieron creo que hace algunos años, y ustedes me lo han pasado como resolución para las megas, ¿ya? Para hacer la historia corta, mira como que hay una barra de aquí para acá, ¿ya? Y esa barra que tiene un pasador encima. Un pasador no es nada más que una manga, y una manga que se desliza de arriba para abajo. Y nosotros tenemos por aquí un resorte. Entonces, lo que pasa, una vez más, esto está en 3 dimensiones. Por lo tanto, a medida que esta cosa sube, ¿qué es lo que pasa con el resorte? El resorte se estira, está cambiando sus coordenadas. ¿Y esto qué implica? Implica que la energía potencial elástica de este resorte aumenta. Lo mismo si se mueve para abajo, para otro lado. Lo que vemos es que esto depende de qué? De las coordenadas. Entonces, una vez más, se cumple la teoría de la energía potencial. ¿Entendido eso, chicos? Vamos. ¿Sí? ¿Podría repetir? Es que se me cortó el internet. No, a ver. Estoy explicando que entender esto de que la longitud de un resorte depende de las coordenadas quizá es complicado entender en una dimensión, ¿no? Porque simplemente nosotros decimos que lo que se estira en mi resorte o elástico es simplemente la diferencia entre la longitud natural y la longitud final. Y pues está perfecto. El problema es cuando nos meten algo en 3 dimensiones, que es un ejercicio ya bastante viejo, que se ha tratado también en los semestres anteriores. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a que si mi resorte sube por este pasador, creo que les dije, tenemos que se va a estar estirando más. Y como se estira más, ¿qué es lo que sucede? Aumenta su energía potencial elástica. Lo mismo si se baja, siempre cuando se está estirando, su energía potencial elástica va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque su estiramiento va cambiando. Y una vez más, ese estiramiento depende de las coordenadas. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos cuánto se ha estirado mi resorte de aquí hasta acá, necesitamos una referencia de cuánto mide naturalmente y luego de en qué punto está, ¿no? Por ejemplo, si llegamos hasta acá arriba, hay que medir cuánto vale esta longitud de aquí, cuánto vale su longitud natural, y así conocemos cuánto se ha estirado. Pero ¿en base a qué lo hacemos? En base a las coordenadas de mi punto final, en base a las coordenadas de mi extremo de mi resorte. ¿Ya? ¿Está entendido? No, ahí sí. Vale, bellos. Dicho eso, ¿qué principios usamos aquí? Ya, nosotros usamos la conservación de energía. Esa es una de las leyes de termodinámica. La otra ley de termodinámica nos dice que la masa se conserva, no lo que ya conocemos. La masa y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. ¿Eso qué me quiere decir? Eso lo que me quiere decir es que mi energía mecánica va a ser constante entre distintos puntos, siempre y cuando yo no tenga pérdidas. Pero ahora, en la ley nos dice que la energía se conserva, no, la energía es constante. ¿Cómo estoy diciendo entonces ahora que la energía se me pierde? Ya. Esto de que la energía se conserva o que es constante, aplica cuando nosotros hablamos de sistemas. Y ahora, ¿qué es un sistema? Un sistema es aquel espacio de estudio donde nosotros tenemos en cuenta todas las cosas que están interactuando entre sí. Mucha palabra. ¿Qué significa eso? Significa que si yo estoy deslizando un objeto sobre una superficie, ¿cuáles son mis dos partes de mi sistema? ¿Cuáles son mis componentes o elementos del sistema? Son las cosas que estoy deslizando, también la tierra, no porque ejerce un campo gravitatorio y todo eso, pero también la mesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta caja? ¿Por qué se detiene? Se detiene por efecto de fricción, no todos estamos de acuerdo en eso. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo la friego una y otra vez? ¿Qué voy a sentir cuando toque mi tablero este de aquí? Color. Calor. ¿Por qué? Porque la energía que tenía en la cajita esta, ¿qué pasó?
se transfirió al otro componente del sistema. Es decir, si bien es que la caja perdió energía, porque antes, ¿qué pasaba? Se estaba moviendo, ¿no? Entonces tenía energía cinética. Vamos, de hecho, a ponerlo por aquí. Energía inicial o energía cinética, perdón. Pero, al final, ¿qué me quedó? En la caja, me quedó cero. Entonces, quizá me digan, pero bro, aquí no se conserva la energía del sistema, ¿no? No se conserva, pero no se cumple la primera ley termodinámica. ¿Ves? Está bien, pero ¿por qué? Porque la caja sola no es el sistema. ¿Con qué interactuó? Interactuó con el tablero. Es decir, la energía que yo perdí de mi cosa esta, de mi cajita esta, se pasó al tablero. Y teniendo eso en cuenta, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos. Tenemos entonces, energía del sistema es igual a constante. ¿Ves? De eso partimos, ¿no? ¿Qué conforma mi sistema? Mi sistema lo conforma mi caja y mi tablero. Entonces, ¿qué es lo que sucede al inicio? Energía mecánica inicial de la caja es igual a energía cinética. Ahí es. Energía final de mi caja, cero. Pero ¿qué es lo que le pasaba al tablero de inicio? El tablero de inicio no tenía energía y después de yo fregarlo y fregarlo una y otra vez, ¿qué es lo que sucede? Perdón, esta es aquí energía inicial. Después de fregarlo y fregarlo, yo lo que he hecho es pasarle la energía al tablero de forma que la energía global de mi sistema se mantiene constante. ¿Ya? ¿Entendido? Sí. Sí, veis. Entonces, ¿por qué se fue la energía de esta parte? ¿Ya? Por un lado, es por el enunciado de energía, ¿no? Se transforma. ¿Qué pasó? Se transformó de energía cinética a energía calorífica. Lo que ustedes van a estudiar en física 2, los que la vean. Ahora, ¿cómo se traduce esto para lo que nosotros estudiamos? Lo que nosotros estudiamos es energía mecánica. ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver, la energía mecánica es esta energía que nos permite aprovecharnos de la energía. ¿Ya? ¿Qué voy con esto? Imagínense ustedes tienen una cuenta de banco, ¿ya? Pero tu banco tiene una póliza, ya tiene una política. ¿Y esa política qué les dice? Les dice, el mínimo dinero en el banco que puedes tener es 50. Es decir, tú puedes tener de aquí para arriba, pero una vez que llegas a 50, el dinero va a estar ahí metido, pero tú no lo puedes sacar. Y entonces, ¿a qué voy con eso? Es que el dinero que no se puede sacar es energía que ya no es útil. Ya es energía que salió y que nosotros ya no podemos trabajar. Y todo lo que tenemos encima de eso es toda energía que nosotros hemos usado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, una vez más, con la caja esta. Yo la deslizo y la agarro antes de que se detenga. ¿Qué es lo que pasó con la energía que se disipó? ¿Por qué mi velocidad ya no es la misma al inicio que al final? Porque parte de mi energía se fue acá. Pero con la energía que todavía me sobraba de la caja, yo todavía puedo transformarla en energía útil, puedo usarla como trabajo. Es decir, la energía mecánica es la energía que yo puedo usar. La energía que sale de mi energía mecánica es la energía que a mí ya no me sirve. Por ejemplo, yo puedo tener calor aquí, belleza, pero ¿cómo transformo este calor? ¿Cómo traslado el calor de nuevo a la caja esta? No se puede, ¿verdad? La caja esta no se va a mover por magia, por el calor de aquí. Entonces, esa es una energía que ya no es útil, es algo que escapa de mi energía mecánica. Habiendo dicho eso, vamos a tener que esto ya no se cumple, ¿no? Porque energía mecánica al inicio, ¿qué era? Era un medio masa por velocidad inicial al cuadrado. Al final, ¿qué nos queda? Un medio masa velocidad al final al cuadrado. Belleza. Parece que no pasa mucho en esta ecuación, pero sabiendo que un medio y la masa son iguales porque no se ha descompuesto eso, lo que nos dice es velocidad inicial igual a velocidad final. Y esto ya vimos que no cumple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaba deteniendo por efecto de la fricción. Entonces, la ecuación de aquí no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque esta ecuación está incompleta. Entonces, ¿cómo es la ecuación completa de esto? Asimismo, para entender la ecuación completa, vamos a seguir usando dinero. ¿Cómo que? Ya. Si ustedes salen de su casa con $1 y cogen el bus de ida y vuelta, ¿con cuánto dinero van a volver a su casa? No asumiendo el pasaje que es de 35 centavos, perdón, 30 centavos. ¿Con cuánto regresan a su casa? Regresan con 40 centavos, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Este dinero que ustedes tienen aquí, lo que les sobró, es lo que todavía pueden gastar, ¿no? Una vez más, haciendo similar con lo del banco. Entonces, ¿esto aquí qué me representa? Esto aquí lo que me representa es
dinero inicial, perdón, inicial es igual a dinero final, pero me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Me falta cuánto gasté o cuánto salió de mi sistema. ¿Cómo le relacionamos con energía? Es literalmente la misma cosa. Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final más la energía que se salió. La energía que se salió, por lo general, se trabaja o se conoce como el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Bien? En este caso, ¿quién representa el gasto? ¿Quién representa el trabajo de las fuerzas no conservativas? El gasto que yo hice en el bus ida y vuelta, que serían los 60 centavos. Y si nos damos cuenta, teniendo la ecuación ya completa, entonces, ahora sí cumple. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Sí, belleza. Entonces, vamos a transformar un poco más esta ecuación, ¿sí? Porque la verdad es que sí también está como un poco incompleta. Esta ecuación de aquí nos sirve, le reconocemos, cuando hay la presencia de fricción, ¿no? Porque por lo general, noten esto, por lo general la fricción quita energía, no siempre, a veces la mete al sistema, pero vamos a ver cómo. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos aquí, la que ustedes van a trabajar, por lo general suele ser esto aquí, pero trabajo de fricción. Y ahora, háganse la idea de otra cosa, otro ejemplo. Ustedes salen de su casa, pero con $1 y regresan con 40, está bien. Pero en el camino, aparte del bus, ¿ustedes qué hicieron? Ustedes se comieron una salchipapa por el camino. Ya, así como Fernando el otro día antes de venir a la Argentina. Es decir, gastaron unos 50 más. Nos damos cuenta que una vez más la ecuación no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque nos falta algo de este otro lado. Entonces, lo que nos falta meterle a este lado, numéricamente va a ser 1,50 también, ¿no? Belleza. Pero, este 1,50, ¿qué me indica? Esto literalmente lo que estamos diciendo, lo estamos metiendo, es decir, es un ingreso. Lo que sería lo mismo, un trabajo de entrada. Ahora, entonces, ¿qué es un trabajo de entrada? Un trabajo de entrada es todo trabajo que nosotros hagamos que lo que va a hacer es aumentar mi energía mecánica. Y en cambio, un trabajo de salida va a ser, como ustedes pueden hacerse la idea, que mi energía mecánica disminuye. Caso de ejemplo, por ejemplo, tenemos nosotros una caja. Una caja tranquila, está quieta, velocidad igual a cero, pero nosotros venimos con una fuerza y vamos a poner unos 10 newtons, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a poner que no hay fricción, es un suelo liso, y vamos a arrastrar esta caja 2 metros. ¿Cuál va a ser la energía final de mi caja? ¿Cuánta energía le estoy metiendo? Si usamos la fórmula vamos a darnos cuenta que le estamos metiendo 20 joules. Y sabemos que esta caja se va a estar moviendo. Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a darle una masa a esta caja. Ya vamos a darle una masa de 1 kilogramo. ¿Qué es lo que vamos a ver con eso? Vamos a ver entonces que estos 20 joules hacen referencia a que mi velocidad es de raíz de 40. Déjenme hacerlo. Ya vamos a tener una velocidad de 6,32 metros por segundo. ¿Pero esto qué representa? Al principio, ¿cuál era mi energía mecánica, chicos? La caja estaba quieta, no tiene altura, entonces energía mecánica inicial es, chicos, Cero. 0, en efecto. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Mi caja se está moviendo, ya calculamos su velocidad. Entonces, si reemplazamos otra vez esto en la ecuación de energía cinética, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que ahora tiene 20 joules. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esta fuerza de aquí lo que hizo fue un trabajo de entrada. ¿Por qué? Porque mi energía mecánica la cambió de una manera positiva. En cambio, ¿qué es lo que sucede si nosotros tenemos la presencia de fricción y esta cosa se mantiene en cero o simplemente reduce la velocidad del sistema? ¿Qué es lo que va a pasar? Que mi fricción lo que va a hacer es reducir la energía mecánica de mi sistema. Pero, como nosotros tenemos este esquema de aquí, este planteamiento, nosotros ya no nos tenemos que preocupar de signos. Sí, y quiero que por favor entiendan esto. Cuando ustedes usen esta ecuación que yo les estoy dando,
no tienen que preocuparse de signo. Es decir, el trabajo de la fricción, sabemos que la fricción quita energía de mi sistema, pero tal y como está escrito esta ecuación, mi gasto, yo ya lo consideré como gasto, es decir, yo aquí no le voy a poner un menos 0,60 centavos, pero menos 60 centavos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que es un gasto. Entonces, como yo ya sé que es un gasto, simplemente lo pongo como positivo y ya. ¿Sí? Entonces, una vez más, piensen en el dinero. Es la forma más sencilla de entender los problemas. Y quiero por favor que si se aprenden mi fórmula de aquí, la apliquen al pie de la letra. Es decir, todos los gastos yo ya los considero como gastos, entonces los pongo como positivos. ¿Por qué? Porque el semestre pasado, man, belleza, se aprendió la fórmula, en el examen dudó, le puso un menos donde no era, y obviamente perdió todo el puntaje de la ecuación. ¿Por qué? Porque estaba todo mal. Entonces, quizá a algunos no les guste que les haya dicho eso, que tienen que aprenderse de mi manera, y está bien. Si ustedes quieren, pueden aprenderse el libro, pueden aprenderse de las academias, pero, ¿qué es lo que nos dice el libro? Ya. El libro nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a menos el cambio de energía mecánica, no me parece. Entonces, ¿qué es una fuerza no conservativa? Es una fuerza que no conserva, ya, valga la redundancia, que no conserva energía mecánica. Y por eso no es más, tenemos que o aumenta o disminuye. En tal caso, el aumentar o disminuir significa que no se conserva, ya no es igual. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En el trabajo de fuerzas no conservativas nosotros tenemos la suma de estos dos, no están ahí agrupadas. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos menos energía mecánica final, menos energía mecánica inicial. No, es simplemente el trabajo del delta, nada más. Dicho eso, ¿qué es lo que hacemos? Repartimos el menos, y ¿cómo nos queda? Nos queda menos energía mecánica final, más energía mecánica inicial. Y si aquí despejamos energía mecánica inicial, ¿cómo nos queda? Como energía mecánica final, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Es más, esto es lo que a ustedes se les presenta en el libro, pero, ordenando de una manera más bonita, es literalmente lo que yo les acabo de poner aquí arriba. ¿Ya? ¿Entendido con la fórmula? ¿Preguntas? Chicos, Todo claro. Claro, claro. bueno, belleza. Bueno, en este caso, aquí está la definición esta. Quiero ver ejemplos aquí, pero estoy otras cosas más que también se están usando últimamente. Y ostras. Bueno, esta es la definición de integral, como les dije, las demostraciones por ahí. A ver. La potencia también falta. Bueno, vamos a trabajar sobre potencia también. En tal caso, ¿qué les iba a mostrar? Les iba a mostrar esto de aquí. Literalmente está por ahí en el libro, creo que es en el capítulo que le sigue, que es el de energía potencial. En tal caso, estos dos capítulos se trabajan a la vez, así que no, da igual verlo uno u otro. Pero déjenme buscar rápido eso. Aquí está. Pero este es el trabajo de otras. Pues está. Ah, ya fue. Luego busquen ustedes cuando tengan tiempo, pero no es más. La ecuación es esa de ahí. Se la puedes componer y llegan a lo mío. Ya depende de cómo ustedes se sientan más cómodos. ¿Sí? Aquí está. Si ustedes reordenan eso, ¿qué es lo que les va a dar? Les va a dar lo mismo que nosotros acabamos de hacer hace un momento. Dicho eso, ¿qué más vamos a intentar explicar con energía? No. Dudo que alguno de ustedes sea de materiales. Nuestra carrera es bastante poca, es bastante pequeña. Pero, como ingeniero de materiales, nos ha explicado bastante la influencia de la energía en bastantes cosas. ¿Cómo qué? Como la deformación de materiales, como un elástico, y también cosas como estabilidad. Ya cosas en estabilidad de qué? ¿Qué es la estabilidad para empezar? La estabilidad o equilibrio es un estado. ¿Ya? ¿Qué me hago referencia con estado? Literalmente a una posición, una forma de poner un objeto. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando dos cajas. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi pregunta? ¿Cuál de estas dos creen que es más estable? ¿La caja que está acostada o la caja que está parada? Ahora, chicos, esto sí es participación suya. La que está acostada. ¿Por qué crees que es más estable la que está acostada?
Porque tiene más puntos de contacto con el suelo. Ya se puede decir, pero la forma sencilla es que si yo muevo esta cosa, Se la cae. costada no se cae, la parada sí se cae. ¿Por qué la parada se cae? Ahora, ¿qué diferencia hay entre la caja que está acostada y la que está parada? Vamos, con las ecuaciones que nosotros vimos. El sistema está en reposo, no hay resortes envueltos en ningún lado. ¿Qué es la única diferencia entonces que hay entre estas dos cajas? No, la masa es la misma, por cierto. La una está más alto que la otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la altura? Vemos que la altura de la caja 1, que es la que está parada, es mayor que la altura de la caja 2. Dicho eso, ¿cuál va a tener mayor energía potencial? Y mecánica, de hecho. La que está parada. ¿Por qué? Porque su altura es mayor, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es más inestable? Las cosas que tienen más energía resultan ser más inestables que las que tienen menos energía. ¿Por qué? Porque a las cosas no les gusta tener energía. No piensen ustedes. ¿Qué es lo que hacen después de comer? Y obviamente después de digerir la comida, después de tener ese sueño post comida, el mal del cerdo, le dicen, el mal del puerco, perdón. Nosotros queremos hacer deporte, queremos ir a correr. ¿Por qué? Porque no nos gusta tener esa energía, nosotros queremos botar esa energía. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente gastando energía. ¿Dónde más podemos ver esta cosa de energía? Literalmente en edificios que se caen. No se dan cuenta que preferimos estructuras que están eh, más bajas que las que están más altas. ¿Por qué? Porque las más altas son inestables. No viene un temblor, viene un vientecito, ni mal lo miras, ya se cae. ¿Por qué? Porque es inestable. Entonces, vamos a definir como estabilidad al menor estado energético. Estabilidad indica la menor energía mecánica posible. ¿Ya? Dicho esto, y dejo de hacer un poco de explicación de lo que se me estaba explicando en corrosión, ¿cómo encuentran ustedes los minerales en la naturaleza, los metales? Vamos, los que juegan en Minecraft. Los encontramos en minas, menas, como sea. Los alimentos estos no están en forma pura, no, es decir, están todo oxidados, todo feos, así como la chatarra que está por ahí, ¿no? Entonces, las cosas están así oxidadas, como por ejemplo también los alimentos. Ya, cuando se dañan es ¿por qué? Porque tienen bastante energía y se deshacen de ella. Entonces, las cosas cuando nosotros las extraemos están en el menor en el menor estado energético posible. ¿Ya por qué? Porque han estado en la intemperie, bajo tierra, lo que sea, durante millones de años. Entonces han tenido tiempo de descansar y deshacerse de toda esa energía. Es decir, energía igual a cero. ¿Qué es lo que sucede cuando esta mena nosotros la trabajamos, le damos forma, le damos brillo, la pulimos, le metemos golpe, temperatura y eso? Su energía aumenta. Y ahora, ¿qué aumentó? ¿Qué es lo que creen que va a querer hacer esa cosa de ahí? ¿Qué es lo que va a querer hacer esa manzana cuando nosotros la abrimos? ¿Qué es lo que va a querer hacer ese metal cuando nosotros lo ponemos a la intemperie? ¿Qué va a hacer con esa energía, chicos? Trata de botarla. Trata En de efecto, eliminarla. trata de botar su energía y por eso esa vaina otra vez se oxida, se pone fea, tal cual estuvo en el inicio. ¿Por qué? Porque es su menor estado energético posible. Ya, es su estado más estable. ¿Ya? Es como que para que vean el alcance de energía. Y nada, volviendo a lo que a ustedes les sirve. Esta estabilidad les importa porque les pondrán alguna pregunta que sea con gráficos. Ya, también me falta gráficos. Pero bueno, eh, ¿qué preguntas de gráficos? Ya, lo general es una figura de una colina. ¿Ya? ¿Y qué les preguntan? Les ponen tres puntos. A, B, C. De hecho, vamos a poner un punto D también. Y lo que les preguntan a ustedes es, si tenemos una pelota, por mosquito, si tenemos una pelota en esa colina, ¿cuál va a ser el punto más estable para la pelota? ¿Qué es lo que pasa si pongo mi pelota en el punto A? Es menos que estable porque tiene la mayor altura. No solo tiene mayor altura, sino que está súper sujeta a caer, ¿no? Tú la miras Ajá. mal esa cosa y se va de largo. Entonces, sabemos que punto estable A no es. Y es. Vamos con el punto B. En el punto B tenemos la pelota aquí abajo.
¿no? Nos damos cuenta que ya no está en un pico, está de hecho en una cosa caída. Es como que, no sé, tengamos un frijol en un plato de sopa. Obviamente podemos sacarlo con la cuchara, pero yo por más que lo mueva, no va a querer salir. A menos que lo mueva ya bastante brusco, es decir, que le meta bastante energía para que salga. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que en mi punto B yo tengo un estado más estable que en A. Entonces, podemos poner así como estabilidad, ¿ya? Estabilidad en B es mayor que estabilidad en A. ¿Por qué? Porque yo tengo que meterle más energía para que se mueva. Ya, creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, Bien, belleza. Si lo ponemos ahora en el punto C, tenemos el mismo problema del punto A. Es bastante sujeto a caer. Pero, por último, si la ponemos en el punto D, ¿qué es lo que sucede? Esta vaina no va a subir ni de loco para acá arriba otra vez. Entonces, encontramos que el punto D es el más estable de todos. Pero, ¿por qué es el más estable de todos? Porque tiene la menor altura posible, lo que deriva en que tenga la mejor energía mecánica posible, ¿no? Ahora, si este es el estado más estable, entonces, ¿qué es mi estado B? Que también era un poco estable. Este estado, que es estable, pero no es el más estable, se conoce como un estado metaestable. ¿Bien? Entonces, literalmente con este gráfico aquí ustedes pueden saber la diferencia entre algo estable y algo metaestable. Y esto importa porque hace 12 meses, si no me equivoco, se tomó una elección, literalmente era esto aquí. No, este man me preguntó, se llama Kevin, me preguntó, bro, ¿cuál es la diferencia entre un estado estable y un metaestable? Porque me estaban preguntando eso. La única diferencia entre un estado metaestable y un estable es que el estable tiene menos energía que el metaestable. Murió. ¿Ya? ¿Entendido con eso? Yo tengo una pregunta porque se me cortó trabajar internet. Era sobre un gráfico de energía potencial. Que me tomaron a mí el semestre pasado una pregunta y me preguntaba en qué punto la energía potencial es estable o algo así. Y era con referencia a algo así, ¿no? Me imagino que una colina, tal cual. Sí, algo así. Veías. Entonces, ya, me estás de cabeza, es aquí. Y gracias, mijo, por tu aportación. Se dan cuenta que esto sí lo están evaluando. ¿Ya? Entonces, si no, bueno, si no lo entendieron del todo, por favor, pregúntenlo de nuevo, le explico de alguna otra forma. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Listo. Entonces, ¿qué más nos falta? Nos faltan gráficas y los otros tipos de gráficas. ¿Ya? Vamos a partir con una gráfica sencilla. Y así mismo se tomó un examen. No me acuerdo cómo era el dibujo como tal, pero se parte la definición. Vamos a poner un diagrama. De hecho, déjenme hacerlo a mano primero porque quiero acordarme bien de cómo era. ¿Cuál es la fórmula de trabajo? Nosotros decimos que trabajo es igual a al integral de fuerza punto desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner que esto es trabajo. Esto de aquí viene a ser desplazamiento. Vamos a ponerle. Ya. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una gráfica de mi trabajo conforme yo me desplazo a cierta distancia. Entonces, ¿qué es lo que les van a preguntar a ustedes en esa gráfica? Les van a decir, tenemos una fuerza variable, ya, que realiza un trabajo porque estamos viendo una masa a una cierta distancia. Entonces, lo que les van a preguntar es, ¿en qué tramo mi fuerza es positiva? Se dan cuenta que podemos dividir el gráfico en cuatro partes, aquí están divididas. Entonces, vamos chicos, ¿cómo lo hacen? Los repetidores, a ver, avance a ver. Es complicado, ¿no? Nosotros no sabemos cómo hacer eso. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca una vez más partir de la definición. ¿Qué nos conocemos de eso? Belleza, sabemos que el trabajo es la integral de fuerza por desplazamiento, pero esto es una igualdad, entonces mi igualdad sirve de ambos lados. Dicho eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, creo yo, despejar la fuerza. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos integral de este lado, nos queremos hacer la integral, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos ambos lados. Entonces tenemos dB es igual a fuerza de R.
¿qué es lo que hacemos? Una vez más, despejamos esto. ¿Qué nos quedaría? Nos queda, pero el dW, de trabajo. Tenemos entonces que fuerza no es nada más que el cambio de trabajo respecto a la posición. ¿Y esto qué es? Es una derivada, belleza, pero las derivadas que siempre han representado. Chicos, ¿qué fue La lo que tienen variación. derivada? La variación de... Derivada o, bueno, variación o pendiente. Entonces, ¿qué les están preguntando? Dime en qué tramo la pendiente es positiva. Y oh, sorpresa, ahí es más sencillo, no de cabeza. Tramo 1, tramo 3. ¿Eso qué indica? Indica que en el tramo 2 y 4, mi energía era, pero mi fuerza era negativa. ¿Ya? Entonces, este es un tipo de gráfico que ustedes tienen que aprender a dominar. Así como dije, se tomó un examen, de hecho me lo preguntaron después, era, bro, ¿cómo hacía esto? Me tomó mi tiempo. Ya, de hecho, no era una pregunta tan sencilla como esta, determina cuál es la positiva, sino eran 4 gráficas que eran así cambiantes, parecían una W tal como está ahí, pero hay que tener en cuenta bastantes cosas. Bien, obviamente eso también aplica al revés. Por ejemplo, si les preguntara en qué zona es mi trabajo positivo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar en cuenta cuando una integral es positiva, y es cuando el área de mi curva está sobre mi eje cero, que sería todo está aquí. Entonces, si yo les preguntara cuándo mi trabajo es positivo, de casi sabemos que todo es positivo. ¿Por qué? Porque literalmente mi función está toda sobre trabajo igual a cero. Obviamente, si estamos debajo de trabajo igual a cero, entonces sería negativo, pero vemos que ese no es el caso. ¿Ya? Entonces, lo que voy es que, una vez más, estudien las definiciones. ¿Sí? Las definiciones son lo más puro que ustedes pueden encontrar siempre. ¿Qué más? Ya. Ahora tenemos otro tipo de gráfica también. Esta no es la única. Y ese tipo de gráfica es una gráfica complementaria entre cinética y energía potencial. ¿Ya? Para explicarlo, nuestra pelotita que está. Díganme ustedes, ¿qué es lo que sucede con esta pelota? Ya, vamos a hacer más atrás. De hecho, déjenme cambiar aquí al Teams para la cámara. Estamos pocos. Bueno, de modo. Pero tengo la mano un poco aceitosa. Ya. Déjenme quitar a compartir cámara. Tenemos una pelota. No, belleza. Está todo tranquilo. Perdón, se congeló. Ya, bueno. Tenemos la pelota. El suelo está obviamente por aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento tenemos energía potencial, no gravitacional. Tranquilo, está bien, no pasa nada. Pero, cuando yo la lanzo, ¿qué es lo que sucede? Está aumentando altura, ¿no? Pero a su vez, ¿qué le pasa a la velocidad? Se, re- Disminuye. se disminuye. Uno aumenta, el otro disminuye. Perfecto. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar esto respecto al tiempo, ¿cómo nos quedaría? Vamos a hacer otra vez compartir cámara, pero compartir pantalla. Nosotros tendríamos algo como esto. A ver. Sería, vamos a empezar con energía potencial, ¿ya? Que no es más respecto al tiempo. Nosotros ya partimos de una altura inicial, ¿no? Por lo tanto, mi energía potencial inicial está por aquí. No, sea cual sea el valor que me salga, sea cual sea el valor de esta masa, por el grado y por la altura que tenía en este punto. El que voy es que ya tenemos un valor inicial. ¿Qué pasó? A medida que pasó el tiempo, la altura fue aumentando y como mi energía potencial depende directamente de la altura, entonces esto aumenta, lo que deriva en que esto también aumenta. Es decir, mi energía potencial va subiendo respecto al tiempo hasta que yo lo atrapé y podemos decir que llegamos a la misma altura hasta que esto fue mi gráfica de energía potencial. Belleza. Pero, ¿qué pasa ahora con mi energía cinética? Vámonos más abajo y veamos cómo se ve esa gráfica. Para que la pelota haya subido, ¿qué es lo que tenía que tener? Tenía que tener velocidad inicial, ¿no? Belleza. Entonces sabemos que al principio nosotros teníamos también una energía cinética inicial, pero ¿qué es lo que le pasa a la energía cinética a medida que sube la pelota? ¿Qué le pasa a mi velocidad conforme subimos? Vamos chicos, usen la fórmula. K es igual a un medio más la velocidad al cuadrado. ¿Qué pasa cuando estamos en el punto más alto de mi trayectoria? Disminuye ese de cero. En efecto, en el punto más alto mi velocidad se hace cero
Pero lo que vamos es que al principio teníamos un valor, luego en algún punto alcanzamos 0. ¿Cómo llegamos de un valor a 0? Porque estuvimos perdiendo, ¿no? Entonces, la energía cinética se ve algo como esto. Disminuye y luego ¿qué pasa? Después de estar en su altura máxima, empieza otra vez a bajar, aumenta su velocidad, por lo tanto, mi energía cinética empieza otra vez a subir. ¿Ya? Y una vez más, asumiendo que llegamos al mismo nivel de altura, entonces tenemos que, ¿qué sucede? Esto va a ser igual, ¿no? Dicho eso, tenemos nosotros aquí dos gráficas, ¿no? ¿Y qué creen que es lo que ocurre si yo sumo las dos? Y para resolver eso, de forma más sencilla. ¿Hubo fricción a lo que subía la pelota? ¿Hubo fricción a lo que bajaba? ¿Hubo calor? ¿Hubo sonido? No, ¿verdad? ¿Eso qué indica? Indica que la energía nunca escapó de la pelota. Por lo tanto, si mi energía no escapa de mi pelota, mi energía mecánica se mantiene. ¿Qué indica esto? Indica que la energía mecánica se mantiene, ya lo dije, pero esto a su vez indica que es constante. Entonces, ¿cómo se vería la gráfica de energía mecánica, chicos? Vamos a darle valores a esta cosa, ¿ya? Vamos a decir que energía potencial inicial es de 15 joules, y energía cinética inicial también 15 joules, ¿por qué no? Entonces, ¿la energía mecánica qué es? Por un lado sabemos que es constante, pero sabemos que también es la suma de energía potencial más energía cinética, ¿no? Ok, belleza, está bien, pero ¿cómo se ve esto en gráfica? ¿Cómo se vería la gráfica de energía mecánica versus tiempo? Pero, chicos, ¿cómo se grafica una gráfica constante? Energía mecánica no hace referencia a energía cinética. ¿Perdón? Energía cinética. Repite, por favor. Te pregunto si con energía mecánica dices, ¿no? ¿Te refieres al movimiento, energía cinética? No, mecánica es la unión de las dos, acuérdate. Mecánica es lo que tú puedes todavía transformar en energía útil. Entonces, mi altura yo la puedo transformar en energía útil, ¿no? Y Ah, así ya, mi la suma. movimiento puede ser energía útil. Entonces, mecánica es la unión de las dos. Ah, ya, listo. Tal cual está ahí. Mi energía mecánica es constante y aparte es la unión de las dos. Entonces, no es más. ¿Cómo se grafica una gráfica constante? Sería con una pendiente hacia arriba. Oye, ¿qué te pasó? Constante. No es un valor constante. Como que yo te diga gráfica y igual a 3. ¿Qué es lo que vas a hacer? Una Ah, línea ya, ya, recta. una línea recta. En efecto. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que vamos a ver cómo sucede esto. Ya tenemos energía potencial más energía cinética. Tenemos al principio energía cinética 15. En energía potencial al principio tenemos 15. Belleza, está bien. Entonces, si al inicio yo sumo las dos, ¿qué me va a dar? Va a dar 30, ¿no? Conforme avanza el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir que aquí ahorita mide esto 20. ¿Y aquí qué será? Si estamos en el mismo tiempo, si el final tiene que ser 30, esto nos tiene que dar 10 10, joules, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí en el punto más alto? ¿Qué energía potencial vamos a tener? 30. 30. ¿Por qué? Porque aquí mi energía cinética es Porque 0. se Es decir, conserva. como está diciéndole, como diciéndole, plural, esto de aquí se complementa con lo aquí abajo. Es decir, pueden verlo como una suma de áreas, no sería lo correcto porque eso implicaría como con integral, pero para fines prácticos sirve. ¿Ya? Tenemos que la suma de energía potencial más energía cinética es una constante. Por lo tanto, si ustedes le dan la gráfica de una, ustedes pueden graficar la otra como el reflejo de qué es lo que me falta. ¿Ya? Simplemente es eso de ahí. Obviamente, si les ponen a graficar esto, no es tan sencillo. Les pondrán algo como esto. Así mismo, una colina donde tienen que la energía mecánica es constante, pero su colina se ve algo como esto. ¿Ya? Asimismo, es energía, perdón, energía potencial versus tiempo. Y les piden, grafícate ahora cómo se vería la gráfica de energía cinética versus tiempo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No es más, ver qué es lo que me falte para alcanzar una constante. ¿Por qué? Pues no es más, nos decía que se conserva energía mecánica. Por lo tanto, tenemos la cinética sería
primero el gráfico ese, ¿no? Sería el reflejo de esto. Es decir, aquí ¿qué pasa? Prácticamente empezamos en cero, ¿no? Luego vemos que empieza a aumentar mi altura. Entonces aumenta mi altura, mi energía potencial, pero energía cinética. Aumenta, luego baja por este piquito de aquí. Luego, ¿qué pasa? Sigue subiendo, ¿no? Como está aquí. Y una vez más, es su complemento. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí. Me dices. Listo. ¿Qué más nos toca trabajar con esto? Se dan cuenta que el capítulo es extenso. Y Arden, creo que estás aquí, ¿no? Confirma, ñaño. ¿Qué más Sí, nos no. falta tratar de esta vaina? Parece que ya está todo. Ya, todo Vale. tuerto, ¿no? Dale. Listo. Habiendo tenido todo teórico, ahora se vienen las prácticas, ¿no? No puede ser divertida Fernando sin práctica. Entonces, primero ya boté la silla. A ver, volvemos a la cámara, ¿sí? Tengo que quitar, compartir pantalla. Esto tiene que grabar, esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un balón de básquet, ¿no? Estamos en mundo real. Y quiero que entiendan que la conservación de energía en el mundo real es una mentira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿a qué altura empieza esto? Esto está prácticamente al 1,75 m más o menos, porque era con la altura de la repisa para no pegarme la cabeza. Entonces, yo la dejo caer, pero al momento que rebota otra vez, ¿qué es lo que sucede? No llega a mi altura inicial. ¿Por qué no llega hasta mi altura inicial si se supone que la energía se conserva? Vamos chicos, momento de participación ustedes. ¿Por qué no Hay llegó hasta el primer? fuerza de resistencia del aire, pérdida con el suelo. Ya, le dijiste, pérdida por el suelo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando tocó el suelo, por un lado, se calentó el suelo. Ya casi no se nota, obviamente, si ustedes van a tocar lo van a sentir igual de frío, pero a nivel microscópico sí se calentó. ¿Qué más? ¿Qué otra forma de energía se escapa de mi sistema? Pueden escucharlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les dije del sonido? También es otra fuerza que disminuye la energía. Eh, sí, el sonido también es energía, entonces la energía que yo tenía aquí se disipó también en sonido. Y por último, no es más, son materiales como que algo resistentes, no se nota mucho, pero si yo estoy con un martillo que le doy una pared, ¿qué es lo que va a pasar? Poco a poco se va rompiendo mi material y eso ocurre para todos. Entonces, lo que vamos es que esta cosa es como que fuera un elástico, entonces, mientras más golpes yo le meta, más se va a deformar, más se va a comprimir, más se va a estirar de forma que va a almacenar dentro de sí energía cinética, por lo tanto, es energía elástica, pero ya energía elástica que no puede salir porque ya se queda deformado permanentemente. Entonces, lo que sucede es que la energía que yo ya no tengo, la energía que perdí entre esta altura, se transformó en sonido, en calor y en deformación. Y es más, por eso es que esto no nos sirve en el mundo real. De hecho, en las máquinas tampoco sirve. Yo había leído una vez que la máquina más eficiente que nosotros tenemos, la más común, son los motores de carro y solo pueden convertir un 24% de la energía que se les da. Por ejemplo, gasolina, no sé, la gasolina te da 100 joules, pero el carro a esos 100 joules solo te convierte en energía eléctrica 24 joules, algo así. Y entonces, no es más, es por todo esto. La mayor cosa que nos quita energía suele ser el calor. Bien, dicho eso, volvamos al ejemplo de la pelota en el aire. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Ya, tenemos el nivel de altura aquí. Vamos a decir que es 1 metro que se encuentra más o menos. Pero hoy llegó más arriba. ¿Por qué llegó más arriba? Es lo más grave. Porque hubo una fuerza que se aplicó. Perdón, Porque aplicaste fuerza. de fuerza a una cierta distancia, ¿no? Tenía mis velas del dragón, no se rompieron. Pero bueno, qué estúpido es. Pero bueno, ajá, en efecto, ¿qué es lo que pasó ahí? Si nos remontamos a la fórmula, perdón, y déjeme otra vez compartir pantalla. Si nos remontamos a la fórmula, ¿qué es lo que podemos encontrar? Entonces, aquí estás. ¿Qué es lo que hice?
le metí trabajo. Vamos a asumir que no salió nada de energía. Entonces, si yo le estoy metiendo energía, ¿qué es lo que tiene que pasar al final? Tiene que haber la misma cantidad de energía. Entonces, aquí nosotros tenemos ya energía potencial, no es cinética, pero yo le meto un trabajo extra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto lo que va a generar es que tenga más energía. Para hacer esa energía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir más arriba de lo que estaba. ¿Por qué? Porque yo le metí energía al principio. ¿Ya? Entonces, es para que entiendan un poco más de este concepto de energía que entra, energía que sale. Y así mismo ven todo el alcance de esto de aquí. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí. ¿Sí? Y eso. Entonces, ¿qué más? Entonces metemos con ejercicios. Tenemos también que entender qué es lo que sucede con la fuerza, pero qué es lo que sucede con la energía de un elástico. ¿Ya? Un elástico nosotros lo vamos a tratar básicamente en dos posiciones, se puede decir. En posición relajada, que es cuando no le hemos hecho nada, como ya explicamos, cuando tiene su longitud natural no almacena energía, y cuando está a punto de liberar su energía. Ya, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, lo tengo estirado, está almacenando energía. Entonces, cuando yo lo suelte, ¿qué es lo que va a pasar? Esta cosa se va a ir volando. Entonces, en la mayoría de ejercicios que nosotros nos vamos a encontrar, va a ser que no es un elástico, suele ser un resorte que se usa para disparar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo disparo esto? ¿Qué le pasó a mi energía elástica? ¿En qué se convirtió? Chicos, ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿qué le pasó a la energía elástica del elástico? Voy a agarrar un En, dato. en cinética Cinética y ¿qué más? y potencial. En efecto. ¿Por qué? Porque salió con una velocidad y aparte llegó hasta una cierta altura o va subiendo poco a poco. Entonces, sí, son más formas en las que pueden entender cómo se da esto de la conservación de energía y ¿no? Para que ustedes puedan realmente comprender ejercicios. ¿Ya? Preguntas. ¿Todo claro? Creo que con eso sí ya es todo lo que tenemos que aprender. Y esas son todas las bases. Sí, todo claro. Sí. Todo. ¿Vas a realizar ahorita problemas o qué vas a hacer? Ni un poco problemas, unos conceptos más vagos que ya no son tanta base, pero sí tienen que saberlos. Ah, ya, porque quería que me ayudes en un problema que me tomaron la lección pasada y hay una parte que la profesora no me puso los puntos porque no hallé lo que quería, pero lo demás, digamos, la velocidad que me pedía sí la hallé, pero es mismo de esa cosa de trabajo y energía. Cruza, ñoño. Ya. Ya, Dale. Hasta eso. ¿Y qué más tenemos que entender? Tenemos que entender que las cosas tienen obviamente una energía mecánica inicial, van a tener una energía mecánica final, y ya vimos cómo trabaja esta fórmula, ¿no? Lo que quiero mostrarles también es que la energía mecánica final y las cosas finales, como ya he explicado algunas veces, depende de las cosas iniciales más el cambio que nosotros le hagamos, ¿no? Es entendible. Este cambio que nosotros hacemos de las cosas en energía es por lo general el trabajo que le ingresamos o a sumar el que salimos, pero esta fórmula más se usa cuando estamos ingresando algo. ¿Cómo que? Por ejemplo, vamos a tener un planeta por aquí y así mismo otra vez la Tierra. Belleza. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que nosotros queremos enviar un cohete hasta el infinito. Entonces, necesitamos saber cuánta energía debe tener este cohete, no para llegar hasta allá. ¿Qué es lo que tenemos que analizar entonces? Tenemos que analizar su energía mecánica inicial y saber cuál va a ser su energía mecánica final para entender, no es más, qué tanto tenemos que meterle para que llegue hasta ese final. Entonces, analicémoslo ya. Si nosotros queremos hacerlo mediante órbita, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una velocidad tangencial y poco a poco ir aumentando, ¿no? Hasta que lleguemos a este punto donde ya podemos escapar. Entonces, ¿qué es lo que procede? Nos damos cuenta que de aquí hasta acá hay un radio, ¿no? Entonces, ¿este radio cómo sirve? Cuando nosotros estamos dando energía y estamos metiéndonos con gravitación, este radio sirve como de altura, es decir, tenemos que hay energía potencial gravitacional que sería mg radio.
¿Ya? Digamos que esto de forma vaga, y lo vamos a explicar mejor. Pero sabemos que hay una altura, por tanto hay potencial gravitacional. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay velocidad, ¿no? Entonces, tenemos energía cinética. Y esa es la más sencilla de poner, ¿no? Sería un medio de masa por velocidad al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Esto aquí dijimos que peso ya no lo íbamos a poner como mg porque esto es algo completo para la gravitación. Entonces, vamos a poner la fórmula que debe de ser. ¿Cómo sería? Sería energía potencial gravitacional va a ser igual a, mi fórmula de peso es constante gravitacional, masa 1, masa de la Tierra, todo esto sobre radio al cuadrado, ¿no? Todo esto aquí es solo peso nada más, y por la altura. ¿Qué es lo que sucede con esta ecuación? Nosotros nos damos cuenta que se va un radio, perfecto, está bien, no pasa nada. Y nos queda esta ecuación bonita, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa si yo empiezo a aumentar mi altura? ¿Qué es lo que le pasa a mi fracción, chicos? Se disminuye el valor. Radio aumenta, en efecto, energía potencial gravitacional disminuye. Volvamos al sistema clásico de colegio. Tenemos tierra, aumentamos distancia, sabemos que mi energía potencial gravitacional es mgh. Estoy aumentando altura, entonces aumenta la energía potencial gravitacional. ¿Cómo arreglamos esto? No, porque la teoría nos dice que mientras más altura tengamos, más energía potencial debemos tener. La forma vaga de arreglar esto es, le metemos un menos. Entonces, en efecto, la magnitud va a ir disminuyendo, pero poco a poco el valor se hace menos negativo. Y el que sea menos negativo, ¿qué indica? Indica que es un cambio positivo. Pueden ver no es más como dinero. Tenemos nosotros una deuda de $100. ¿Ya? Pagamos algo y nos quedamos con menos 20. Entonces, si es verdad que menos 20 sigue siendo negativo, ¿qué es lo que sucede? Es menos negativo que el otro, por lo tanto, eso nos indica que efectivamente el cambio es positivo. ¿Ya? Entonces, a algunos no les va a algunos no les va a gustar esto negativo aquí arbitrario. Entonces, ¿cómo se lo justifica correctamente? Esto lo justificamos una vez más simplemente con la definición. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que energía potencial gravitacional era la integral de peso por desplazamiento, ¿no? Entonces, vamos a reescribirlo. ¿Cómo sería? Con gravitación sería constante masa, masa tierra sobre r al cuadrado, que en este caso viene a ser nuestra altura y. Tenemos esto por dy, ¿no? No hemos hecho ningún cambio, todo sigue normalito. Entonces, ¿qué procede? Todo esto aquí arriba es constante, entonces sale de mi integral, que haría como constante gravitacional, masa de objeto, masa tierra por integral de dy sobre y al cuadrado, que no es nada más que, perdón, y a la menos 2 por dy. Y esto, no es más, es simplemente un polinomio, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le suma 1 y se manda ese nuevo exponente a dividir, de forma que tenemos masa, masa, y a la menos 1 sobre menos 1, y ordenando esto, ¿cómo nos queda? Así, donde, no es más, y es la altura que vendría a ser mi radio. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que son exactamente lo mismo. Creo que estamos bien ahí. ¿Qué otra energía hay? Como dijimos, hay cinética. Pero, si nosotros estamos en una órbita, ¿esta velocidad qué es? Esta es mi velocidad de órbita, ¿no? Entonces, nosotros ya encontramos una fórmula para velocidad de órbita, que era la raíz de constante gravitacional, masa sobre la distancia radial. Entonces, ¿cuál viene a ser mi energía mecánica inicial? Tendríamos que energía mecánica inicial no va a ser nada más que la suma de estas dos. Entonces, vamos a ponerlo, ¿ya? ¿Qué sería? Tenemos energía mecánica inicial es igual a energía potencial gravitacional más energía cinética, ¿no? Y creo que nadie está perdido hasta ahí, todos estamos bien, ¿no? Y si hay algo que tengo que repetir, por favor me avisan, ¿ya? Hoy estoy hablando mucho en la mañana, así que estoy un poco mal con la voz. Con eso justifico mi saltación, por si acaso. En tal caso, volvemos aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos... ¿Qué era? Esto de aquí. Tenemos menos constante gravitacional, masa, masa sobre
radio, ¿no? ¿Energía cinética qué es? Su definición no cambia. Entonces tenemos 1/2 masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué teníamos de velocidad? Queda esto aquí. Entonces al elevar al cuadrado se nos va la raíz. No, sencillo, nosotros conocemos eso. Tenemos entonces constante gravitacional por masa del planeta. Todo esto sobre radio. ¿De qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que si reordenamos esto, ¿qué va a ser? Esto va a ser idéntico de acá. De forma que tenemos aquí menos x más 1/2 de x. ¿No? Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo nos da esa energía? Esa energía mecánica inicial no va a ser nada más que menos 1/2 de constante universal masa sobre radio. ¿Ya? Y con esto nosotros hemos definido la energía de una órbita. Porque una vez más, lo que nosotros tenemos aquí es un objeto que está en la superficie de la Tierra dando vueltas, pero ya está levantado, ¿no? Estamos con la velocidad mínima, es decir, estamos con la energía mínima de órbita. Obviamente nosotros podemos aumentar más la velocidad, pero si aumentamos más la velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Aumentamos fuerza centrípeta, de forma que estamos en una nueva órbita, y esto se cumple para la nueva órbita también. Dicho eso, si ustedes quieren llegar de un punto A a un punto B en el espacio, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a tener distintas energías mecánicas, ¿no? Y si ustedes lo que quieren saber es cuánta energía tengo que meterle a mi sistema para que este se vaya lejos, se vaya hasta el punto B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar la definición. ¿Qué tenemos? Tenemos que la energía mecánica final va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos 1/2 constante mm sobre radio final. ¿Por qué? Porque estamos en el final. La inicial está aquí. ¿Y cuál es la relación entre estas dos? Que el final no es nada más que el inicial más el trabajo que nosotros le hicimos, más la energía que nosotros le metimos al sistema. Entonces, con esto de aquí, ¿qué pueden darse cuenta ustedes? Ustedes pueden hacerse la idea de que simplemente, si quieren calcular esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mandan esto al otro lado a despejar, tienen una resta por ahí y simplemente es cuestión de reemplazar números, ¿ya? Pero ¿en base a qué hicimos todo esto? En base a las órbitas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que nosotros queremos llevar un cohete hasta el infinito? El radio final es infinito, por lo tanto esto es cero. ¿Y eso qué me indica? Me indica que esto es cero, entonces tenemos que 0 es igual a menos 1/2 constante mm sobre el radio de mi planeta inicial o de mi órbita inicial, más trabajo, por lo tanto mi trabajo es igual a la energía mecánica que yo tenía en el inicio. Aguante que se me perdió la pluma. Pues no te mueras. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Sé que es molestoso entender, sé que fue mucho contenido a la vez, pero tranquilos. Sí, literalmente con esto que les mostré es todo lo que ustedes van a analizar en órbitas y en gravitación. Ustedes no van a ver leyes de Kepler como se veía antes, como las vio su servidor en su tiempo cuando vio la clase, perdón, cuando vio todo este tema, este capítulo de la materia. Para ustedes, gravitación es simplemente atracción, no las fuerzas de atracción, campos gravitacionales, que no es nada más que la aceleración, y por último, energía en órbitas, que es esto aquí. Entonces, con esto, ustedes matan gravitación. ¿Ya? Literalmente todo el capítulo ese murió aquí. Y podemos meternos con el ejercicio que mandó alguien. ¿Ya? Antes de movernos del ejercicio. Está todo entendido, chicos. Todo claro. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ok. Bueno, vamos a abrir ese a ver qué me mandaste. Aquí estás. Veamos. Bueno, cara, déjame coger el teléfono, quizás porque no tiene conexión a esa vaina. Ah, no está. Ah, ya, tranquilo. Sí, eso está en el libro, creo. Sí, es un ejercicio de libro, pero hay una parte esa parte que dice ahí calcular el trabajo neto, ahí le sale un valor medio rarito, y no sé, no lo puede sacar. Pero ahí el ejercicio de buena nota ahí, solo un punto no me dio por eso, que no hallé ese trabajo.
Daño. Ya, y antes de eso me olvidaba también potencia. Ya, potencia. Potencia se define como la razón de el cambio en mi energía para mi cambio en el tiempo. Es decir, la potencia simplemente me dice qué tan rápido yo estoy usando la energía que tengo disponible. ¿Cómo qué? Ya creo que un video de Veritasium sobre esto. Él pone el ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en redundancia, una batería de litio. Ya, sabemos que eso tiene energía eléctrica y todo eso, pero a fin de cuentas es energía. Entonces nosotros podemos usar esa batería para potenciar un carrito de carreras durante 2 horas o para potenciar un reloj de mano durante un año. Entonces, ¿cuál usó menos potencia, chicos? ¿O cuál usó más? Como quieran verlo. Son menos potencia el reloj. ¿Por qué? Porque la división es más grande, ¿no? El tiempo es más grande, se distribuyó más tiempo, entonces simplemente es esto, ¿ya? En el caso que ustedes tengan que la energía se las dan como una ecuación, solo tienen que derivar, pero por lo general no es nada que ver con eso. Literal es, les dicen, tienen tanta energía, se la usa al cabo de, qué sé yo, 2 horas, determina la potencia de ese sistema. ¿Y ya? O también hay un sistema que usa, no sé, 20 watts de energía. Ya, la potencia usa solo 20 watts, ya, me fui de largo. La unidad de potencia es watts, ya, entonces les dicen, si tiene un sistema que usa 20 watts, determine cuánta energía se consumió después de 3 horas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen 20 watts, es igual a energía para tiempo, entonces tiempo es igual a la potencia por tiempo, y murió. Ya, potencia realmente no es nada difícil para ustedes aquí. Ahora sí murió ese capítulo, y ya, perdón, Alvin, ahorita sí nos metemos con lo tuyo, los últimos 12 minutos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un martillo, se suelta, un martillo de 500 kilogramos, se suelta de reposo, tal como se muestra en la figura de junta. Ya si los rieles ofrecen una fricción de 60 newtons, se tiene una rapidez de martillo en la posición 2. Listo, ya, guíanos. Ya. Yo conozco, tenemos, a ver, sé que no se ve bien, pero bueno. Tenemos punto 1 aquí arriba, se libra el martillo, llega hasta aquí a pegar esta placa en el punto 2 y nos dicen que la altura es de, ¿cuánto, ñaño? Es de 2 metros, 3 metros, ¿qué dice ahí? 1 metro parece, pero déjame revisar. Vamos a suponer que es 1 metro. 3, es 3. 3. 3 metros parece. Sí, sí, ya. Entonces tenemos 3 metros. Belleza. ¿Qué es lo que va a pasar con este sistema? Por cierto, aquí nos dicen que se usan rieles. Los rieles no son nada más que este tubo, se puede decir que lo que hace es contener el martillo y hacer que vaya en línea recta. Ya, es decir, que se mantenga ahí. Obviamente, si tenemos algo que pesa, pero que tiene masa de 500 kilogramos, no queremos que eso caiga en caída libre y se vaya donde le dé la gana, ¿no? O sea, ocurre con los rieles. Dicho eso, los rieles lo que hacen es meter una fricción de 60 newtons a lo largo de todo su trayecto. Ya vamos a ver cómo afecta eso. En tal caso, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos que quiere caer hasta este punto, nuestro punto 2, y tal cual hacíamos en cinética, nosotros vamos a definir la altura igual a 0 en el punto más bajo de mi trayectoria. Entonces tenemos y igual a 0 aquí. ¿Qué más ocurre? ¿Qué información nos da el problema? Nos dice se suelta de reposo. Entonces, ¿cuál es mi velocidad en 1? 0. 0. Entonces, ¿cuál es mi cinética en 1? 0. 0 también. No. Y recuerden las unidades, no, energía son joules. ¿Qué más? En el punto 1 tenemos altura. Sí, 3. Ajá. Como tenemos altura, entonces tenemos energía potencial gravitacional. Así que la ponemos, sería energía potencial gravitacional en el punto 1 es igual a masa, gravedad, altura 1. ¿Ya? Que sí, esta vez la podemos reemplazar, pero por ahí lo dejamos así nada más. ¿Ya? Pregunto, ¿hay resortes en mi sistema? No hay. No, ¿verdad? No hay resortes, no hay elásticos ni nada que se está estirando o comprimiendo. Por lo tanto, mi energía potencial elástica ahí es, asimismo, 0 joules. ¿Ya?
Lo mismo que hacemos en cinemática, chicos. Hay que definir todas las cosas formalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos cosas formalmente, los profesores nos van a machetear ahí. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estas tres cosas que son cinética y potencial, y bueno, y otro potencial las otras dos, todo esto conforma la energía mecánica inicial. ¿Ya? Por eso lo estamos haciendo. Porque al momento de nosotros poner nuestra ecuación más abajo de la igualdad de energías, tenemos que definir de dónde sacamos esto. Entonces, viene de aquí. Dicho eso, seguimos. En el punto 2, ¿qué tenemos? ¿Cuál es mi velocidad en el punto 2? Eso se trata de buscar. No la conocemos, pero sabemos que existe, ¿no? En tal caso, ¿eso en qué deriva? Eso deriva en que nosotros tengamos una energía cinética en 2, que va a ser igual a un medio de masa en velocidad 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, no, con esto estamos viendo la teoría. Si tenemos que algo se mueve, entonces tiene energía cinética. Y es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Siguiente. ¿Tenemos energía potencial gravitacional? No, No, ¿por qué? Porque mi nivel de referencia lo puse ahí como y igual a 0. Entonces, de cabeza, 0 joules. Y después de terminar el ejercicio, vamos a ver qué pasa si yo lo pongo por aquí abajo. Le vamos a decir que de aquí acá hay 1 metro más. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Bien. En tal caso, hacemos otra vez análisis. ¿Hay elásticos? No, de cabeza, entonces esto es 0 joules también. Dicho esto, ¿qué procede? Vemos que todo esto es energía mecánica final. Y por último decimos energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Reemplazamos ecuaciones, despejamos y murió. ¿Es así o falta algo? falta la fricción. En efecto. ¿Qué es lo que provoca mi fricción? Que se detenga. O sea, No que se disminuya detenga, sino que vaya más lento, que ¿no? disminuya, sí. Ujú. Pierde energía. Entonces, perdón, Pierde energía. en efecto. Entonces lo que vamos a hacer es que mi ecuación de aquí no está completa. ¿Por qué? Porque yo estoy generando un gasto, es decir, hay trabajo de fricción aquí. ¿Y esto qué sería? Sería más la fuerza de fricción. ¿Por qué tanta distancia aplica mi fricción esa fuerza? ¿Por qué distancia está presente? Se puede decir. Entonces vemos que ahorita ya no es tan sencillo como simplemente despejar esto e ir evaluando nada más. Pero tampoco está complicado. ¿Por qué? La fuerza de fricción la conocemos. Sí, ¿no? Era 60 newtons. Conocemos en qué tramo está presente la fricción. ¿Qué me dicen de la fricción? Está presente en un tramo de 3 metros. 3 metros, exactamente todo el punto en que está en contacto con los rieles. Entonces, eso también lo conocemos. ¿Y qué es lo que sucede con nuestra ecuación? Vuelve a ser sencilla de nuevo, ¿no? Entonces, nada, ahorita sí despejamos nada más y murió el problema, ¿ok? Confirma, Arvin, ¿así es lo que te había salido? ¿Te faltó algo? Sí, eso ahí sí es igual. Hay una parte que la tengo, déjame ver. La parte que dice, primero se calcula el trabajo entre el punto 1 y 2 y luego se aplica el teorema de trabajo y energía. Y ahí le salía 1400 a 14.520, pero no sé de dónde saca eso. Esa parte creo que es la que me falta, por eso que no me puso un punto, porque valía 7 y me puso 6. Esto es 1407, no puede ser velocidad, tiene que ser Joules. claro, tiene que ser energía. Y Ajá. tendría que ser, qué sé yo, déjame pensar. Capaz te preguntaba qué energía se va aquí adentro. Ya, porque no sé, o sea, sé que no se puede ver bien, pero esto aquí se aplica para deformar cosas. Por ejemplo, si yo quiero darle forma a esta tapita como que comenzó como una hoja de metal, ¿no? Entonces, ¿qué ves? Le meto presión con un equipo así, similar, ya, pues se deforma. Y capaz es lo que tenemos ahí. Nos dan cuenta que tiene un espesor de 3.4 centímetros, creo que dice. Ya, básicamente es eso ahí. Entonces, vamos a calcular todo lo que podemos y vemos si me sale tu número, ¿ya? En tal caso, mi calculadora, acá está. Vamos a calcular la velocidad en ese punto y veamos qué sucede después de eso, ¿ya? Sería entonces 2 veces, la masa era de 500, la altura de 3 y aguanta, aquí me faltó también el 2. Hicimos el despeje por el otro lado, 2 ya. Y perdón, todo eso sobre la masa.
Ay, Dios. Nada, entonces pasa por despejar rápido. Retomamos de nuevo, sería 2 por 500 por 9.8 por 3. Ya menos 2 veces la fricción, que era 1 es más 60. El desplazamiento ese de ahí es 3. Por último, la masa 1 es más era de 500. Entonces nos da una velocidad de 7.52 metros por segundo, ¿no? Sí, aproximado. 7, sí, está bien. 10.52, no, ahí fue, ya. En tal caso, belleza. Creo que eso que tú también tienes no sería lo correcto hasta ahí. De ahí la cantidad que tú me dices, quizá es, efectivamente, cuánta energía se metió aquí al deformar esta cosa. Ya, entonces, creo yo que el enunciado aquí está incompleto, al menos para la segunda parte, te la pondré más adelante. Pero lo que te dice es que ya cuando deforme esta cosa y llega hasta el punto 3, que está a 3.4 centímetros más debajo del punto 2, el martillo este se detiene. Entonces, veamos, ¿qué es lo que pasa en el punto 3? Chicos, velocidad 3, estamos diciendo que se detiene. 0 metros por segundo, ¿no? Entonces, su energía cinética, 0. ¿Qué más? ¿Qué ocurre con la energía potencial gravitacional? Nosotros, Negativo. sí, No es, podemos poner no, negativo, ya para demostrar eso que no nos importa dónde está. Ya, vamos a hacer como desear y vamos a poner negativo. ¿Qué sería? Sería mg por h, donde, con h3, donde h3 no es nada más que menos 0.034 metros, ¿no? Sí, porque estamos por abajo. Sí, eso de ahí. Metros, dijimos. Y no es más porque nuestro sistema de referencia está aquí. Y por último, lo mismo. No hay elásticos, entonces tenemos que la energía potencial elástica es 0. ¿Ya? Murió. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que hacer básicamente el mismo sistema otra vez. En este caso, ¿cuál es mi energía mecánica inicial? el punto de arriba. En el punto de arriba, ajá, en el punto 2. Entonces tenemos que mi energía mecánica inicial va a ser energía mecánica al punto 2. Y de hecho lo ponemos así. Tenemos energía mecánica al punto 2 va a ser igual a ¿qué? La energía mecánica en el punto 3 más el trabajo que salió. Que en este caso va a ser el trabajo de la fricción, porque aún así hay una pequeña altura, ¿no? Entonces todavía la fricción está presente ahí. Es como el SDI, ¿no? Te compras un chupete, igual te cobra impuestos de esa vaina. Lo mismo hace la fricción. Hay distancia, belleza. Entonces te roba energía. Dicho eso, no se roba toda la energía solo esto, no el impuesto. Lo que tú pagas no es solo el impuesto, sino también pagas qué es lo que hiciste, qué es lo que hicieron. Nosotros deformamos con objeto, es decir, el trabajo salió por deformación, si quieren ponerlo así, lo DVD. ¿Ya? Entonces, creo yo que lo que te estaban pidiendo a ti era calcular cuál fue el trabajo que se le hizo a esa pieza de ahí. Y es lo que me tiene que dar 2000 y algo que dijiste. Entonces, nada, chicos, vamos a meterle ahí y veamos cuánto nos sale. ¿Ya? Energía mecánica en 2, ya habíamos establecido que simplemente le da energía cinética de ahí, entonces sería un medio de masa por la velocidad en 2 al cuadrado. Y ya calculamos ahí arriba. Energía mecánica en B, ¿qué sería? Además, está detenido, altura es negativa, no hay elástico, entonces sería mgh, donde h es menos 0.034 metros. ¿Qué más? La fricción dijimos que está presente por cada distancia, entonces lo mismo, sería 60 por 0.034, que no va a ser gran diferencia, pero bueno. Y por último, más el trabajo que nosotros hicimos en la deformación. ¿Ya? Entonces, nada, chicos, sería simplemente despejar eso de ahí. ¿Ya? Tenemos entonces trabajo de deformación. Va a ser igual a un medio, esto era 500, sería 250. Velocidad 2 al cuadrado, reemplazamos ahí nada más. Esto pasa a otro lado, se hace más. Y menos 60 por 0.034. ¿Ya? Veamos cuánto sale eso. Se me da tu cifra. Asumo que es lo que buscaban. Si no, capaz te estaba preguntando cuál era su energía cinética. Porque
viendo esto que se multiplica por los 500 y eso, sí nos va a dar alto ya, pero como dije, reemplacemos y veamos cuánto nos da. Y una vez más sobre 500, 9.8 y... Ya, ¿cuánto es el trabajo de formación? A mí me da 14.680.66 joules. Esto no es lo que te daba, ¿no? Entonces eso no es. No, mira, creo que ya vi que ha sido de hacer es más fácil. Digamos, el trabajo ese que obtienes de las fuerzas conservativas menos el trabajo de la fricción. Eso ha sido porque, digamos, aquí está em, calcule el trabajo en total entre el punto 1 y 2. Nada más. Creo que es la resta del peso de la fricción. Eso Sí. creo que es. Ahí sí sale. Ya, sí. Fue como que vimos algo más. Vimos algo más. Ajá. Te preguntan el trabajo entre los dos puntos, te preguntan la diferencia entre energía mecánica. Nada más. Que de hecho ni siquiera sería como que despejar eso de ahí, sino simplemente quién fue el que hizo ese trabajo. La fuerza de fricción. Entonces serían los 60 por los dos, nada más. Bueno, bueno, es lo que tú me dices. Hay que sacar la diferencia, calcular esto y de ahí sí hacer esa diferencia de ahí. Ya. En el caso, muere el problema ahí. No, aquí no era necesario, pero antes sí se preguntaba. No me acuerdo si ahí, si en el libro lo piden, pero bueno. Dicho eso, chicos, ya son 2 horas. Sí, vimos literalmente toda la teoría, toda la introducción de este capítulo. Entonces, nada, están más que preparados para este capítulo y el miércoles nos vemos en UV con clases, ejercicios, ejemplos y eso sería todo por mi lado.